Vamos, sin más preámbulos, sin más bla, 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 a entrar en materia con nuestro querido amigo Juan Carlos Sosa Purba, que ya está aquí con nosotros una vez más. Como saben, fue nuestro invitado el lunes pasado, que era nuestro primer programa, pero en vista precisamente de que era el primer espacio, pues se agolparon tantas cosas que tenían que ver con la producción de ese primer programa que comprometimos a Juan Carlos a que regresara, y ya el equipo de producción lo pautó para el día de hoy y está aquí con nosotros. Guaidó se juramentó, el lunes pasado no había sido así porque eso fue el 23 de enero, pero los criminales narcos siguen en Miraflores. ¿Cómo se sacan, Juan Carlos? Yo quiero entrar en materia ya de lleno porque el equipo de producción, en la preproducción del programa, hablamos que es muy importante hablar contigo de la legitimidad en estos momentos, de la ley de amnistía, de elecciones, de las Fuerzas Armadas, del reconocimiento internacional, que es lo que viene, diálogo, viene intervención, tu análisis de tantas cosas, pero ¿por dónde quieres que arranquemos, yo por favor? Lo primero que obviamente es muy positivo que Juan Guaidó haya asumido la presidencia. Exacto, el lunes no había sido así cuando así tú estuviste aquí. Eso es muy positivo y hay que reconocerle un valor por eso. Está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Pero entonces es muy importante que asuma la responsabilidad como presidente de la República con funciones ejecutivas. Me permite solamente un pequeño paréntesis, disculpa que te interrumpa. Él lo hizo motus proprio, lo habló con Leopoldo López y decidió, sin el resto de los partidos, hacer esa juramentación. ¿Los dejó por fuera o eso fue pactado? ¿Qué has averiguado tú? Bueno, lo que yo tengo, la impresión que yo tengo, y comentarios que he recibido, pero son comentarios que también creo que vienen en base a impresiones más que a información muy, muy certera, es que efectivamente UNT y Acción Democrática no estaban de acuerdo con que se juramentara, con que asumiera Guaidó las funciones ejecutivas, ¿no? Porque tal como lo había previsto el acuerdo que se había firmado en la Asamblea días antes, la idea de la Asamblea era asumir ella esas funciones ejecutivas. Exacto. Y muchos de nosotros lo cuestionamos públicamente. Es verdad. Que eso era una usurpación de funciones de la presidencia de la República. Que Guaidó, tal como lo establece la misma Constitución, tiene la responsabilidad de ejercer como presidente de acuerdo a las funciones que están establecidas en la Constitución. Claro. Entonces, de eso él no se puede librar, ¿no? Entonces, esa juramentación que él hizo en ese cabildo abierto, obviamente que fue algo muy positivo. Es que lo estaba pidiendo la gente. Claro, yo hubiera preferido que la juramentación se hiciera de manera formal en la Asamblea Nacional, con la Biblia, con la Constitución, levantando la mano, recibiendo la banda presidencial, es decir, siguiendo todo el protocolo formal que un acto de esa trascendencia y de esa importancia tiene. Exacto. Porque además, si se hubiese hecho de esa manera, nos libramos de estos canales de noticias y estos periódicos progre que están haciéndonos un gran daño diciendo que Guaidó se autoproclamó y que dio un golpe. Exactamente. Entonces, eso no nos hace bien a nadie, no le hace bien al país. Qué bueno que lo estás diciendo. Porque hay que salir continuamente a aclarar que eso no fue una autoproclamación, que eso fue que ya estaba por la misma Constitución proclamado, porque la misma Constitución establece en su normativa que el presidente de la Asamblea es el presidente de la República, dadas las circunstancias del país. Y bueno, él lo que hizo fue simplemente, frente a la gente, reiterar que estaba asumiendo ese cargo que la Constitución le está otorgando. No estás hablando solamente de medios internacionales, porque yo en noticiarios de Unión Radio y de otros medios estoy escuchando de la autoproclamación. El tema de la autoproclamación para, por supuesto, desvirtuarlo, ¿no? Y quitarle legitimidad. Por favor. Exacto. Entonces, pero esa parte fue muy positiva. Ok. Se proclamó. Entonces fue proclamado. Entonces actos de gobierno. Entonces, actos de gobierno debería ser. Bueno, ya uno de ellos se hizo, que fue el nombramiento de
Sí, del embajador ante la OEA. Eso es importantísimo. Creo que lo había hecho antes de la juramentación. Eso lo hizo la Asamblea, de hecho. De hecho, lo hizo la Asamblea. Y yo en ese momento lo cuestioné. Yo recuerdo. Eso tenía que ser un nombramiento de Guaidó, sí, no de la Asamblea Nacional. Pero bueno, está ya tarde como embajador en la OEA y eso es positivo. Ahora, eso mismo debería hacerlo en todos y cada uno de los países que lo han reconocido como presidente. Él debería designar un embajador. Y otra cosa que él tiene que hacer es formar gobierno. A mí lo que me está preocupando es que ese detalle tan importante lo están dejando para dentro de unos meses. Es decir, un poco la narrativa es que él está saliendo a la calle buscando o pescando apoyos de la sociedad civil y especialmente del sector chavista para formar lo que llamaron, antes de que pasara todo esto, el Consejo Nacional de la Transición, el Consejo de la Transición, que es básicamente una figura inventada por ellos, en donde ellos pretenden sentar, bueno, muchos representantes del chavismo, lo que llaman del chavismo disidente, asambleístas, y más personas que ellos determinen de la sociedad civil. De hecho, ya salió una especie de borrador en donde hay gente de la iglesia, hay gente de los sindicatos, hay gente de las Fuerzas Armadas. Es decir, es una pretensión que, dada la emergencia que tenemos y los apoyos que estamos recibiendo, a mí me parece que no es viable y me parece que es un error, porque es lo que debería hacer, precisamente, dado la circunstancia que las Fuerzas Armadas no van a quebrarse, porque esa es otra. Se está partiendo de la premisa que con esta ley de amnistía y con toda esta narrativa que está teniendo Guaidó en los cabildos, eventualmente las Fuerzas Armadas se van a poner de nuestro lado. Y eso, para mí, es un anatema, porque las Fuerzas Armadas, de acuerdo a todos los estudios que yo hice durante años y todos los contactos que tengo dentro de las Fuerzas Armadas y por parte de militares muy prestigiosos que ya no son tan activos, pero que siguen teniendo una gran ascendencia, lo que yo he recogido es que las Fuerzas Armadas ya no tienen capacidad de hacer ese quiebre que se está pensando. Porque toda la fuerza militar que tiene el control del armamento, el control de las tropas, etcétera, está completamente comprometido con el régimen. No solamente comprometido, que está ideologizado, porque hay que recordar que durante 20 años, todos los años se han graduado clases enteras de militares que vienen en la escuela cubana, con la cartilla, en donde a ellos se les ha enseñado que su objetivo como militares es la defensa de la revolución chavista y que todo esto que se está montando es un tinglado producto del imperialismo y que hay que combatir. Eso desde el punto de vista ideológico. Vamos a profundizar en la próxima parte más sobre eso. Fíjate qué interesante lo que tú mencionas, y quisiera también retomar un poco en el mismo análisis, en el mismo espíritu de lo que estás describiendo. En esa reunión tan importante que hubo el sábado, donde Arreaza, que no es ministro, Arreaza no es ministro de nada. Porque Maduro no es presidente. Así entonces, es. ¿qué carrizo hacía Arreaza allí en el Guaidó? Tenía que haber puesto al ministro correspondiente allí y tenía que haber sido recibido por todos esos países allí. No sé si estoy equivocado o no, corrígeme en la próxima parte, pero en momento regresamos con Juan Carlos Sosa Purba. Continuamos por todos los medios con Mingo. Nosotros continuamos con Juan Carlos Sosa Purba. Habíamos dejado con puntos suspensivos algunos aspectos que tienen que ver con lo que él estaba describiendo. Hablaba de la situación de Guaidó, de las acciones que debe tomar con relación a los militares, y yo le preguntaba también, para retomar un poco de la reunión del sábado y conocer el análisis propio de Juan Carlos, hoy que es lunes, caramba, ¿por qué no hubo un representante? ¿Qué hacía Arreaza allí? Sí, eso, pero déjame terminar primero lo de las con los Fuerzas militares, Armadas. es muy importante. Entonces, lo de la Fuerza Armada, el tema es que aparte de la ideologización, está el hecho de que son un cartel de drogas. O sea, que tienen años controlando las principales rutas del narcotráfico a nivel internacional. Y del terrorismo. Y por supuesto, además del terrorismo. Eso es muy importante. Y se han concedido importantísimas extensiones de territorio venezolano, especialmente donde están las piedras preciosas, donde está el oro, donde está el coltrán, etcétera, etcétera. Y se le ha entregado a eso, a las mafias fundamentalistas
y al terrorismo internacional. Sí. Entonces, y las Fuerzas Armadas están totalmente involucradas en ese proceso. Si los que custodian, los que vigilan, los que están allí para garantizar que ese proceso se haga exitosamente, sin mayor perturbación, son las Fuerzas Armadas venezolanas. Igual el ELN y la FARC tienen territorios vastas extensiones de territorio venezolano para ellos. Y eso bajo la complicidad de nuestras fuerzas, de nuestras, entre comillas, Fuerzas Armadas. Entonces, pretender que haya un quiebre no tiene ni pies ni cabeza, aparte de que ellos saben perfectamente bien que están incursos en crímenes de lesa humanidad, en violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y ellos saben que esos crímenes no prescriben y tampoco pueden ser perdonados. Entonces ellos saben que si... o sea, para ellos no hay ley de amnistía. Para ellos no hay ley de amnistía. O sea, vamos a aclararlo en esos términos. Y ese es uno de los cuestionamientos precisamente que yo le estoy haciendo a la ley de amnistía. Porque los procesos de amnistía son procesos muy complejos. Son muy lo que llaman la justicia transicional, que se ha hecho en España, se hizo en Argentina, se hizo en Bolivia, se hizo en Nicaragua, se hizo en cualquier cantidad, en Paraguay, se hizo en cualquier cantidad de países latinoamericanos y europeos y asiáticos. También se hizo en Filipinas, se trató de hacer también en Camboya. O sea, hay ejemplos de sobra, muchas experiencias de lo que han sido los procesos de transición y las leyes de amnistía enmarcadas en lo que llaman la justicia transicional. Eso es algo sumamente complejo que no puede delimitarse en un papel con 6 artículos confusos, en donde además... Pésima redacción. Muy mala redacción, porque de repente te lanzan precisamente lo del artículo 29 de la Constitución, que es lo que te estoy hablando, lo del crimen de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, en el artículo 4... Y lo vinculan. Y no, además sí. como si solamente fuese aplicable a ese artículo 4. A eso me refiero. Y no, por ejemplo, a los militares que están consagrados en el artículo 1. Sí. Entonces, ya por allí es una falla de redacción. Pero más allá de la falla de redacción, también es el entendimiento que transmite esa ley. Esa ley nos está diciendo que todos los corruptos, todos los individuos que han destruido el patrimonio público, que se espalillaron la riqueza del país, o sea, los criminales chavistas, maduristas, vamos a perdonarlos. Lo que hicieron que hoy en día la gente se esté muriendo de hambre, que no haya comida, que no haya hospitales, que no haya medicina, que la gente literalmente se esté muriendo de hambre, que los niños se estén muriendo de hambre por esos corruptos que se robaron miles de millones de dólares. Bueno, esa ley aplica para ellos. Borrón no puede ser. Y cuenta no nueva. Puede ser, no puede ser. Eso es inaceptable. Inaceptable. Porque un poco la premisa que se está teniendo es que no se puede tener un país sin los chavistas. O sea, a ver, ¿cómo me explico? Una de las grandes tragedias de la humanidad fue que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, al asesino más brutal que ha existido en la historia universal de todos los tiempos, que es Joseph Stalin, sí, que mató a más de 50 millones de personas. O sea, no existe asesino más terrible, más monstruoso que Joseph Stalin. Bueno, las cenizas de Joseph Stalin, porque primero se preservó el cuerpo y después se incineró, y las cenizas se llevaron al Kremlin y se pusieron como un padre de la patria. Y el individuo quedó como un padre de la patria. Y precisamente por haber quedado como un padre de la patria, no se condenó al comunismo, y a partir de allí el comunismo se expandió por el mundo entero, llevando esa vileza que representa el comunismo, cómo destruye el alma humana, y se hizo perfectamente legal. Se esparcieron las células. Y tolerable, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el chavismo durante 20 años destruyó a Venezuela y a buena parte de Latinoamérica, dicho sea de paso. Sí. Fue un virus mortal. Lo sigue haciendo. Eso no se puede ni siquiera, debería tener ni siquiera que explicar, porque la evidencia está allí. Lo estamos viviendo en carne propia. Nos estamos muriendo claro, de hambre como país. O sea, somos un país forajido, somos un país de mafiosos entregados a los narcos. Entonces, eso es el chavismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se puede cometer el error que se cometió con Stalin. A Chávez hay que condenarlo y al chavismo hay que condenarlo. El país tiene que entender en los colegios, en las universidades, la sociedad civil,
que nunca más se puede tener algo ni siquiera parecido de lejos al chavismo. Entonces resulta... O sea, tú descartas que el chavismo pueda subsistir como movimiento político. Debería erradicarse, es más, debería ilegalizarse, porque eso es una ideología criminal y que demostró que es una ideología criminal y que tiene como inspirador a un criminal, porque Chávez fue un criminal de lesa humanidad y esto es un régimen chavista de criminal de lesa humanidad que tiene no sé cuántos expedientes en la Corte Penal Internacional por criminal de lesa humanidad, por terrorismo, por genocida, por torturador, por asesino, por perseguir a un porcentaje importante de la sociedad civil para destruirla moralmente. Por miles de razones, el chavismo es un crimen, es una organización criminal. Entonces, los que están haciendo este proceso de transición nos están diciendo que hay que convivir que con el país que vamos a tener después de esta pesadilla es el mismo país, solo que con algunos nombres distintos. Pero vamos a seguir teniendo a un Rafael Ramírez, a una Luisa Ortega Díaz y a cualquier chavista que en un momento la lista es muy grande, la lista es infinita, grandísima. Entonces, precisamente tienen que estar presos todos en esos. esta ley de amnistía, y por eso es que yo me opuse como me opuse cuando la leí, porque no solamente, tal como tú me dices, está pésimamente mal redactada, es una vergüenza desde el punto de vista de la calidad de su redacción. Sí. Porque es conflictiva, es ambigua, es confusa, no se entiende qué es lo que está diciendo, confunde los artículos, o sea, un desastre. Es como una colcha de retazos que trataron de meter allí. Sí. Y desde el punto de vista del contenido, tú no puedes tratar un proceso tan complejo como una transición, que históricamente además ha traído tantos problemas y tiene tantas implicaciones y hay tantas lecciones que aprender, tanta sangre y tantas lágrima, cosas que consagrar en una ley de ese tamaño. Además, es muy importante en los procesos transicionales, esto es fundamental que se entienda, porque además eso es lo que enseña todas las experiencias que ha tenido la humanidad con estos procesos, que es vital, aunque tú no vayas a juzgar y condenar y meter preso al responsable, que por lo menos haya una expresión de arrepentimiento y que la persona... Para que pueda haber perdón. Para que pueda haber perdón y que el arrepentimiento conlleva, por supuesto, primero execrar a la persona. La persona no puede tener más nunca un cargo oficial y tampoco, si es militar, puede seguir en las Fuerzas Armadas. Mucho menos. O sea, tienes que demeritarlo. Aparte, que necesitas el habeas corpus. Muchos de los crímenes que ha cometido el chavismo es la desaparición de personas. Hay personas que han desaparecido. Sí. Entonces, eso es un crimen que sigue activo. Entonces, tú no puedes borrar algo que todavía sigue cometiéndose, un crimen que sigue activo, que sigue que no le está dando paz a los familiares de esos individuos desaparecidos precisamente porque han sido desaparecidos. Y los torturados. Y dígame los torturados. Los torturados, es un capítulo aparte. Los torturados llevan eso por dentro y la gente que lo ha perdido todo. Entonces, tú en un proceso transicional tienes que tomar todos esos elementos en cuenta y buscar efectivamente que se pueda cerrar para siempre el capítulo, porque si lo dejas abierto, entonces te pasa lo que le pasó a los bolivianos, surge un sendero luminoso, por ejemplo, sí. O surge los grupos terroristas que han surgido en España, o los grupos terroristas que han surgido en Nicaragua, o en Honduras, en cualquier país. En Argentina, en todos los países en donde de alguna manera no se hizo bien el proceso transicional. Claro. Dejaste unos demonios abiertos que han seguido acechando y han seguido torturando a las sociedades y han impedido, en cierta manera, en gran medida, que esas sociedades efectivamente puedan desarrollarse, porque vienen arrastrando esos esqueletos. Entonces, es fundamental que en un proceso transicional haya esa exposición. En toda transición hay una amnistía. Bueno, en casi todas, cuando tú pasas de un proceso como este, traumático, de dictadura, etcétera, y vas a llevar al país a una democracia, por lo general sí hay porque lo que queremos es paz social, querido amigo. Y si no lo haces bien, por ejemplo, en caso de Rumania, que mucha gente lo utiliza como ejemplo, se hizo muy mal, porque se hizo un juicio sumario donde agarraron a Ceausescu y lo mataron junto con su esposa. Bueno, el proceso fue tan mal hecho que el juez
que dio la orden, después se tuvo que pegar un tiro, se suicidó, no pudo con su conciencia. Es decir, porque se hizo mal. El caso, por ejemplo, de Camboya, donde, bueno, Pol Pot se fue y murió con su cuenta suiza, eso también estuvo muy mal hecho. O en el caso de Haití, con Papadoc y Baby Doc inclusive se fue y vivió durante muchísimo tiempo con su cuenta en Suiza y era recibido por las Naciones Unidas y era un individuo, hasta que, bueno, al final, por razones de la vida, terminó siendo pintor de casas porque perdió la fortuna por un divorcio, una cosa, pero se hizo mal el proceso, lo que quiero decir. Pero ¿cómo lo enfocarías tú? ¿Cómo lo harías bien? Porque yo tengo entendido que la amnistía es un acto político para enmendar aspectos que tienen que ver con la justicia. Desviaciones de la justicia. Entonces, en estos momentos, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo deberíamos plantear? ¿Qué sería lo ideal en este caso? No puede seguir el régimen en el poder. Entonces hay que salir de Maduro, hay que sacarlo de Miraflores. Claro, ¿Y cómo se hace eso? Porque los procesos eso también es importantísimo. Los procesos de transición, esta justicia transicional. Yo no siento que estemos en transición. Estas medidas excepcionales que se toman en lo que llaman la justicia transicional, es cuando efectivamente ya tú saliste evidentemente del dictador. Claro. Y entonces, el dictador sigue allí, está en Miraflores, con todos sus narcos y todos sus gentuza. Aquí pretenden iniciar ese proceso, como lo dices tú, con el régimen en pie. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, no es aceptable. ¿Por qué? Porque están metiendo a los niños de 14 y 13 años en la cárcel. Exactamente. Porque ya hay más de 30 muertos desde la semana pasada. No, lo desconocemos. Hay más de 500 presos desde la semana pasada. A eso voy. Entonces, muchos niños y adolescentes. No chupemos el dedo, ¿vale? Aquí no estamos jugando metras. No estamos jugando metras. Esto es una cosa ya seria. yo me cansé de jugar metras y muñequitos. Bueno, no puedo. Entonces, por eso, yo muchas veces soy frontal en las redes sociales, porque creo que el país a estas alturas merece algo perfecto, algo profesionalmente hecho, y no podemos permitir chapuzas. Entonces, en el país se tiene que armar este debate de exigencia a quienes están conduciendo estos procesos a que los hagan bien, porque de lo contrario se va a perder la oportunidad, como se ha perdido en muchísimos países, y la comunidad internacional nos va a dar la espalda. Entonces, esto es un tren que está pasando y hay que montarse Profesionalmente. Entonces, y la amnistía también es para la sociedad de cómplices. Es que es para la sociedad de cómplices. Sí. Entonces, allí están los partidos políticos que han mantenido al régimen. ¿no? Ese es el punto. Por favor. Y por eso es que a mí me irrita tanto esa ley, porque veo precisamente la hipocresía y lo que está ahí envuelto. Porque si fuera realmente para los militares, la ley jamás podría ser esa. Porque precisamente el problema que tienen los militares, por lo cual no pueden quebrarse, es por las violaciones de derechos humanos que han llevado a cabo y los crímenes de lesa humanidad, de los cuales son cómplices. Entonces, esa ley no aplica para ellos. Entonces, ergo, si no aplica para los militares la ley, ¿para quién aplica? Para los corruptos. Para los corruptos. Entonces, mira, y a eso vamos a sumarle el tema electoral, porque también viene una trampa electoral que nos quieren meter. Doblada además, pero eso será en momentos. Vale. Continuamos por todos los medios con Mingo. Bueno, ya nos queda este último segmento del programa con Juan Carlos Sosa Púrua. Gracias a todos por su audiencia y por sus comentarios. Erika, tú tenías un planteamiento, porque yo quería que Juan Carlos, por favor, aterrizáramos en la cuestión electoral, que es lo que... olfateo qué es lo que viene. Claro, yo un poco escuchando la petición que hizo la Unión Europea, utilizando como vocero a Pedro Sánchez, que pone un ultimátum, lanza un ultimátum: en 8 días queremos elecciones. 8 días para unas elecciones con este CNE que tenemos actualmente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es un disparate, eso fue una forma de correr la arruga que tuvo la Comunidad Europea, porque España está detrás de eso, porque Sánchez ha recibido financiamiento del chavismo y por supuesto que no quiere condenar a Maduro. Entonces esa fue la manera de Sánchez de correr la arruga. Pero una de las cosas que debería hacer Guaidó, el presidente Guaidó, es precisamente nombrar ya a un embajador ante la Comunidad Europea que vaya a explicar la situación, porque el hecho de que ellos hayan dicho elecciones en 8 días significa que están totalmente despistados. Es decir, para que hagan una declaración de esa naturaleza, que de verdad es un bochorno, es una ridiculez, es porque no están bien informados. Entonces hay que informarles precisamente que aquí tenemos
primero, un régimen criminal y que con un régimen criminal no se puede hacer elecciones, es imposible. Segundo, tenemos un registro electoral que está adulterado en millones de personas que no existen. Se tiene que limpiar el registro electoral. Tenemos un sistema de votación con unas máquinas que son controladas por el chavismo. Eso tampoco puede estar en una elección, entonces hay que quitar las máquinas, hay que establecer otro proceso. Todos los circuitos electorales hay que cambiarlos y además necesitamos unas Fuerzas Armadas de verdad de nuestro lado que custodien el proceso. Evidentemente. Entonces, aquí no se puede hacer elecciones hasta tanto las premisas fundamentales no estén resueltas. ¿Y cuáles son esas premisas fundamentales? Haber removido a Maduro del poder, haberlo apresado, igual que a Diosdado, igual que a los otros, y establecer nuestro gobierno de transición. Y ese gobierno de transición lo primero que tiene que hacer es poner orden en el país. En el país hay milicianos. En el país están los colectivos. Los colectivos son bandas terroristas que están armadas hasta los dientes y están entrenadas para matar, para infiltrarse en las marchas, para infiltrarse en los cabildos, para ser sapos en los barrios de Venezuela. En pocas palabras, están en toda la sociedad. Como los cubanos están infiltrados en la Fuerza Armada. Entonces, eso hay que limpiar. Eso es los colectivos, claro, las milicias y, por supuesto, desmantelar el cartel de drogas que hoy en día es las Fuerzas Armadas venezolanas. Obviamente, cuando yo digo el cartel de drogas, las Fuerzas Armadas venezolanas, hay excepciones. Pero estoy hablando de las Fuerzas Armadas como institución. Hay hombres dentro de la Fuerza Armada que son hombres decentes. Claro. Y eso es importante decirlo. Sí. El punto es que esos hombres decentes no tienen la capacidad de hacer que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del régimen, del gobierno legítimo. Eso es lo que no se quiere entender. Entonces, para que exista un proceso electoral, es fundamental que todas estas cosas se corrijan. Lo principal es el orden y además hay que sentar las bases para una recuperación violenta de la economía nacional. Me dicen que el ultimátum lo pusieron porque saben que no se va a cumplir para luego ir a un proceso de diálogo. Bueno, no hay diálogo. Pero dijeron que iban a reconocer a Guaidó después de ese plazo de 8 días como presidente encargado del país. Pero claro, pero a lo mejor exigiéndole un diálogo. Sí. Entonces hay una cosa muy importante que también hay que tomar en cuenta. Las Naciones Unidas no son precisamente un aliado. ¿Ah? Las Naciones Unidas históricamente se ha hecho la vista gorda con los dictadores y con los asesinos de lesa humanidad. Uno de los problemas precisamente que ha tenido estos procesos transicionales, de los que hablábamos antes, es que muchos de esos dictadores que salen precisamente con un salvoconducto que les permite vivir como reyes con cuentas bancarias en Suiza y recibidos por los secretarios generales de las Naciones Unidas. Históricamente ha sido así. Es que se vio la polarización Boutros Ghali era un especialista. Era un especialista en recibir criminales de lesa humanidad en las Naciones Unidas. Un gran relacionista. Bush, cuando tuvo que intervenir en el Medio Oriente, hizo primero su ronda por las Naciones Unidas y le fue absolutamente imposible conseguir el apoyo porque en las Naciones Unidas hay muchos factores estalinistas que están totalmente ideologizados por lo que hablábamos antes, por ese crimen que es el comunismo. Entonces, pretender que las Naciones Unidas se pongan de nuestro lado es una utopía. No deberíamos contar con eso. Ya tenemos los respaldos que necesitamos. Tenemos el respaldo ni más ni menos que de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de casi todos los países importantes latinoamericanos, Brasil, sin ir más lejos, Colombia, Argentina, por Dios, hasta Ecuador se ha pronunciado en favor de Guaidó. Entonces, ¿qué estamos esperando? El presidente lo que tiene que hacer es comenzar a llevar a cabo los actos ejecutivos. ¿Cuáles son los tres próximos pasos que debe hacer el presidente Guaidó? Lo principal es el nombramiento de los embajadores en todos los países que nos han reconocido y buscar el apoyo militar necesario para mostrar la fuerza que se necesita mostrar para obligar que el cartel de drogas se rinda, entregue incondicionalmente el poder. Y para eso tú tienes que enseñarle fuerza. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que aquí no habría una guerra, ni mucho menos. Que con solamente mostrar esa fuerza, esas posibilidades, tú lograrías esa rendición incondicional. Porque aquí las Fuerzas Armadas no tienen capacidad de lucha. Aquí el parque armamentístico está en ceniza, se podría decir. Es de tercera categoría. Y los oficiales y el alto mando, el medio mando, no están entrenados para el combate. Están entrenados
para vivir la vida de los mafiosos que hoy viven, para hacerse la vista gorda con el narcotráfico y con el terrorismo y vivir de los miles de millones de dólares que le están entrando como consecuencia. Y Putin ayudaría en Entonces, este caso. ese es el otro punto. Por Otra de las cosas que tiene que hacer el presidente, por eso yo decía que se tenía que ir al exterior un tiempo, es organizar un equipo negociador de primera categoría, profesionales de la negociación, y empezar esas negociaciones geopolíticas, especialmente con Rusia y con China. Eso se puede lograr. Porque, y con Irán también, porque, ¿por qué no? Afortunadamente, por supuesto, sí. y con tanto Irán, pero estoy hablando de las grandes potencias, ¿no? Entonces, además tenemos la suerte que en Estados Unidos tenemos a un hombre de negocios, un businessman, que sabe de negociación y que sabe negociar con Putin y que sabe negociar con China también. Entonces, si nosotros activamos esos elementos, esos instrumentos de negociación, tanto China como Rusia se van a dar cuenta que el mejor negocio que ellos pueden hacer es apoyar al presidente Guaidó y apoyar una transición exitosa en Venezuela, porque las oportunidades que se van a abrir en este país para poder de verdad renacer de las cenizas y transformarnos en una potencia como podemos hacerlo, es precisamente a través de las inversiones. Y esas inversiones van a venir ¿de dónde? De todo el mundo. Entonces, tanto los chinos como los rusos pueden perfectamente participar de ese proceso y van a estar felices de hacerlo. Aparte, el Estado les tiene que reconocer todos los compromisos que ya se han asumido. Juan Carlos Sosa, asesor de Guaidó. Bueno, yo estoy totalmente a la disposición. Se acabó la visita, amigos. Y hoy más que nunca no olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias